Muy buenas noches, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Este es su programa El Poder de la Verdad, con las palabras sobresalientes y maravillosas de nuestro amado Señor Jesucristo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En esta oportunidad de inmediato les voy a dar la temática de esta enseñanza, hermanos, que es, miren qué importante. Nos conviene alcanzar el estatus de justos. Le voy a decir por qué. Porque es un parámetro que Dios le ha puesto al hombre. Alcanzar el estatus de justos. Pero ya vamos a ver que no es por medios propios, no es por meritocracia, no es por méritos o esfuerzo propio, sino que es a través del justo Jesucristo. Ya lo vamos a leer, hermanos. Mire, la palabra justo en las Sagradas Escrituras es la que más aparece y mire, es amplio, es explícito cuando Dios habla acerca de un justo. Habla del justo Lot, del justo Noé, cómo ellos fueron librados porque alcanzaron un estatus de justos. Y también nuestro amado Señor Jesucristo decía en Mateo 5:20, si vuestra justicia no es mayor que la de escribas y fariseos, no seréis salvos, no entraréis al reino de Dios. Hoy vamos a ver algo muy importante. Pues como le digo, la palabra justo es la que más se menciona aquí, porque es lo que Dios persigue del hombre. Después de que el hombre pecó, hermanos, empezó una vida de iniquidad, de pecado, de injusticias. Y Dios, a través de todo, mire, su esfuerzo, su trabajo, ha sido devolverle ese estatus de justicia. Vea lo que dice aquí, hermanos. En el capítulo 9 de Jeremías, yo quiero empezar con este versículo. Jeremías capítulo 9, verso 23. Oiga lo que dice. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio en la tierra, porque estas son cosas que yo, dice Jehová, quiero. Oiga pues, oiga lo que él quiere. Yo le voy a contar algo. Cuando Dios hizo a Adán del polvo y sopló su imagen sobre él, una de las características más sobresalientes que nosotros como seres humanos recibimos al recibir el espíritu de vida soplado del mismo Dios es la misericordia, o sea, el amor y la justicia. Eso es lo que nos distingue del reino animal, del reino instintivo animal, de las fieras, de las bestias. Tenemos justicia. Los animales no tienen justicia, tampoco tienen misericordia. Vea, yo a veces he tenido gallinas y yo veo que tienen pollos, pero fíjese pues, la gallina cuida a sus pollitos, pero de una manera asombrosa. Hasta si es posible con su propia vida se arriesga. Pero no va a acercarse el pollito de la vecina, de otra gallina, porque lo mata. Porque esos animales no tienen misericordia, ni tampoco tienen justicia. Esa es mire, son características, virtudes de la imagen de Dios en el ser humano. Lamentablemente todo eso se está acabando. Bueno, mire, justo es el que practica la justicia. Justo viene de justicia. Cuando el hombre practica una forma de justicia. Eso está en Primera de Juan, capítulo 3, verso 7. Sabed que como Él es justo, oiga, así dice Juan, el apóstol San Juan en Primera de Juan, capítulo 3, verso 7. Sabed que el que practica la justicia es justo, como Él también es justo. Por eso le digo
que justo es aquel que practica una forma de justicia, porque hay muchas formas de justicia. Yo no voy a hablar propiamente de la justicia, pero atañe porque un justo es el que practica la justicia. También mire lo que dice en Apocalipsis 22:11. Ahí dice, el que es injusto, siga siendo injusto todavía. El que es inmundo, siga siendo inmundo todavía. O sea, si quiere, siga, como dice otra versión parafraseada. Si quiere seguir siendo injusto, sígalo. Es su problema, en otras palabras. Es su decisión. Pero también dice, y el que practica la justicia, siga siendo justo todavía, dice. Eso está en Apocalipsis 22:11. Eso así es, hermanos. Mire, yo le voy a decir algo para terminar estas como introducciones. Las leyes, aquí hay algo muy importante. Vamos a verlo en el transcurso de la enseñanza, pero les quiero adelantar algo. Mire, las leyes están al servicio de la justicia. Jesucristo mismo dijo en Mateo que lo 23:23, ay de ustedes fariseos hipócritas y escribas hipócritas que diezman el eneldo, el comino y todas las hortalizas, pero olvidan lo más importante de la ley, que es la misericordia, la justicia y la fe. Porque las leyes nos impulsan, ya lo vamos a ver, a practicar una justicia. Pero el hombre se quedó con la ley, trabado con la ley, y olvidó el fin de la ley, que era Cristo, la justicia de Dios. La justicia es importante, hermanos. Vea pues, mire, las leyes debieran estar al servicio de la justicia. Pero ¿qué pasa? Le voy a hablar en el ámbito mundano, en el ámbito secular. ¿Qué pasa con las leyes? Es la más manipulada. Mire lo que hace un abogado. Yo compartiéndole a un abogado de estas cosas de la justicia, me dijo algo. Usted tiene toda la razón cuando yo le hablé de que las leyes debieran estar al servicio de la justicia. ¿Sabe qué me dijo? Usted tiene toda la razón. Fíjese, me dijo, a mí me tocó defender a un hombre, pero yo le dije, dígame la verdad, usted hizo semejante cosa. Y él le confesó que sí. Imagínese, aquel hombre tiene que hacer un montón de artificios y ver cómo falsea la ley para defender a un culpable. Si sale absuelto, va a ser absuelto según la ley. Legalmente va a ser absuelto, pero justamente debiera estar preso, porque así es. Pero yo le voy a decir una cosa, alguien se puede librar de la ley, pero no se libra de la justicia, porque la justicia es una virtud divina, hermanos. Eso nadie se escapa. Sin embargo, los hombres, los juristas, los abogados, oiga, ¿qué es lo que hacen? Ellos lo que van a aprender a la universidad, la gran mayoría, muchos de ellos tienen el más mínimo sentido de justicia. ¿Sabe? Aprenden a manipular la ley, a falsear la ley. No importa si dan mordida para que les pasen les aprueben algunos escritos y algunas cosas que manipulan ahí con un juez para que les dé a favor. Aunque justamente no esté bien, hermanos. Mire pues, vamos a iniciar con algo muy importante. Veamos esto, mire. A nosotros nos conviene ser justos. ¿Por qué a nosotros? A Dios no. Le dice Job en el capítulo 35, y lo vamos a leer más adelante. Si tú fueres justo, ¿qué le darás a él? Le dicen a Job. Tu injusticia o tu justicia beneficia a tu prójimo, a los tuyos, le dicen. Y es cierto. Es una gran verdad. La justicia no beneficia a Dios. El juicio, oiga hermanos, y el ser justos nos beneficia a nosotros y a los nuestros, a los que nos rodean. También nuestras injusticias a ellos los afectan. Oiga, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores,
el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3:18. Oiga eso. El justo por los injustos para llevarlos a Dios. Vamos a ver algo muy importante. ¿Se puede acaso ser justo en medio de tanta, ahí puse signos suspensivos, en medio de tanto pecado, en medio de tanta injusticia, en medio de tanto, hermanos, tanta iniquidad? Por supuesto que se puede. Todo depende de que usted se haya encontrado con el justo Jesucristo. Así le llama a Jesucristo la palabra de Dios. Hoy, al hablar de un justo ante tanta injusticia y corrupción, nos parece una utopía, algo inalcanzable, un sueño, una especie de seres, ya extintos. Mire pues, Salmo 12:1. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos de entre los hijos de los hombres, dice ese salmo. Y es que es cierto, hermanos, los justos se están extinguiendo. Aquel que tenga un sentido correcto de la justicia, que tenga la justicia pero bien puesta. Eso cómo cuesta, hermanos, hallar una persona así. Hablo de que sea imparcial, ¿va? Que no actúe con parcialidad, con arbitrariedad, sino que todas las cosas las juzgue igual, sean los suyos, o sea a alguien ajeno, o sea a sí mismo. Hermanos, mire, nosotros no podemos justificarnos delante de Dios. Ya vamos a ver que el que nos justifica es Dios. Isaías 59, 14, 16. Aunque ahí dice algo bien importante, pero lo voy a leer ahí. Mire lo que dice. El derecho se retiró y la justicia se puso lejos. Oiga eso. Porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Eso es un sarcasmo que está hablando Dios. Miren, está tan lejos de usted la justicia, la equidad, el juicio, la verdad. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová y le desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Miren, hermanos, estamos hablando de 700 años antes de Cristo. Ahora, ¿cómo está todo esto? Ya no hay derecho, no hay Estado de derecho. Aquí es la ley del más fuerte. Aquí es la ley del más pudiente. A las élites ni se les toca con la ley. Y eso es un rezo que no se cumple, es una verdadera utopía, es una mentira. Nadie es superior a la ley, dice. Teóricamente, pero en la práctica sí lo es. Oiga, pero mire lo que sigue diciendo, se me olvidó leer este versículo. Perdón, está más adelante, ahí se los voy a leer. Pero dice la Biblia, hermanos, también en Isaías, que Dios buscó a ver quién todavía tenía un resabio de justicia y que se interpusiera entre él y el juicio. Y no lo halló, dice. Mire, busqué a uno siquiera que se interpusiera entre él y la justicia, y no lo hubo. Todos estaban corrompidos, en otras palabras. Pero el Santo Evangelio y las enseñanzas apostólicas que están en el Nuevo Testamento constituyen una forma de justicia superior a toda legislación y justicia humana, que aunado al milagro de la justificación. En esto va a ser algo muy interesante. Podemos alcanzar la justicia, el juicio, el ser justos por una justificación. Justificación significa ser declarado inocente. Aunque yo sea culpable, me someto a un juicio, como vimos en la enseñanza pasada, me someto a un juicio. Oigan los que van a ser justificados. Aquel que se somete al juicio y es declarado inocente por misericordia, por bondad,
por beneplácito de Dios a través de Jesucristo. Yo reconozco mi culpabilidad, me humillo y miren, hermanos, me arrepiento y me convierto. Y como premio obtengo la justificación. O sea, el ser llamado justo delante de Dios. Aunque yo en realidad, en esencia, aún no lo sea. Pero entonces empieza a obrar el Espíritu Santo de Dios en mi vida y me empieza a dar, hermanos, esas características para que alcance el estatus de justo. Mire, la justificación de Jesucristo en el hombre puede hacer de este un ser justo y perfecto. Esa palabra perfecto también se usa para, la misma palabra se usa como justo. Ya lo vamos a ver en la etimología, hermanos. Es la misma palabra perfecto. Entendamos que la perfección humana, que es muy distinta a la perfección divina, es un proceso. Mire, pues, aquí lo puse. La perfección en el hombre es un proceso, no es un estado. Es algo que se va alcanzando y se va alcanzando. No es, por eso es que decimos nadie es perfecto, porque estamos en un camino de perfección, pero aún no hemos alcanzado la misma. Mateo 5:20 fue lo que yo les dije. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no veréis el reino de Dios, dijo el Señor. Segunda de Corintios 7:1. También habla de eso, hermanos, que la justicia, mire, puesto que Dios nos ha dado semejantes promesas, limpiémonos de tales, de toda contaminación de carne para alcanzar una perfección, dice Pablo. Gálatas 5:22-23, porque la perfección no es por las obras de la ley, sino que es por el creer con fe en Jesucristo, dice. Y también Colosenses 1:28 dice que Pablo se esforzaba por presentar perfectos a todo hombre delante de Cristo. Y segunda de Timoteo también habla de lo mismo, de esa perfección. Dice que nosotros hemos sido puestos para alcanzar una perfección. Veamos algo más, hermanos, la etimología de la palabra justo. Justo, como le estaba diciendo, es aquel que practica una forma de justicia. Impelido, o sea, impulsado por el conocimiento de algunas leyes. Por eso es que le digo que la ley está únicamente al servicio de la justicia. No es lo más importante. Lo más importante es la justicia, que se alcance con aquellas normas, con aquellos estatutos, con aquellos acuerdos, con aquellos decretos, con aquellos mandamientos. Alcanzar una justicia. Mire, yo le voy a decir algo. Por eso usted, mire, esto es algo muy personal. A ver, si usted viene y no viene y soborna a la autoridad como manda la palabra de Dios, debiera hacerlo no por una imposición de iglesia doctrinal, sino por una forma de doctrina que está en usted, que usted no debe corromper a la autoridad. Yo no le doy mordida a la autoridad. No, hermanos. ¿Por qué? Porque estoy contribuyendo a que se corrompa. Y también, hermanos, usted, mire pues, hay cosas que nosotros debemos practicar porque están en nosotros como una forma de justicia. También usted, mire, usted debiera pagar sus impuestos. Pida siempre que le den factura. Ah, no, es que se roban todos los ladrones ahí en el gobierno. Ese no es problema suyo. Usted pague sus impuestos, punto. Pida. Ah, mire, ¿quiere factura? No, para que me salga más barato no es necesario. No, hombre, pague usted pague usted los impuestos, porque así dice la Biblia. Bueno, pero eso debe ser por justicia suya, porque ahí nadie lo está viendo. Bueno, pero Dios sí. Veamos algo. Sean, mire, impelidos por las leyes, sean estas escritas o simplemente por leyes de conciencia que le dictan la mejor forma de conducta. Es que mire, el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Romanos, aquí lo puse, versos 12 y 16, dice que cuando los gentiles que no conocen a Dios
obran a pesar de que no conocen la ley escrita, obran por la ley de sus conciencias. Esa conciencia es ley para sí mismos, dice. Es que ¿sabe qué pasa, hermanos? El hombre donde quiera que esté en todo el mundo, aunque tenga una cultura como sea, él sabe en el fondo qué es bueno y qué es malo. Por una ley de conciencia. Que esa afecta, hermanos, al hombre y que Dios las toma en cuenta. Yo le quiero decir que aún las leyes de conciencia, Dios las toma en cuenta porque dice Pablo, miren, el que con ley pecó, por la ley será juzgado. Y el que pecó sin ley, pues sin ley será juzgado. Dios sí las toma en cuenta, hermanos. Mire, por eso en nuestros días la justicia es efímera y ambigua. Pues los juristas trastocan las leyes para beneficiar a los culpables por avaricia. Oiga, esto es muy importante, hermanos. ¿Usted por qué cree que muchos andan sueltos ahí y haciendo cosas malvadas? Porque entran y salen porque saben cómo manipular la ley. Eso es, hermanos. Si la ley, mire, yo por eso le digo algo. Si han trastocado la misma ley de Dios. El hombre, hermanos, ha manufacturado la ley de Dios. Una ley tan pura y perfecta. ¿Cómo no van a trastocar esas leyes malvadas? Esas leyes que son en realidad buenas, pero las aplican mal a conveniencia, de manera parcial y arbitraria. Nosotros como hijos de Dios debemos usar la palabra de Dios bien. No me animo a trastocar la Biblia, hermanos, sino a decir lo que está aquí, aunque me digan legalista. ¿Por qué, hermanos? O que me digan literalista. No importa. Lo importante es no trastocar ni manipular la ley de Dios, ni quitarle ni añadirle. Porque eso, hermanos, es parte del juicio de Dios. Mire pues, aún hoy muchos cristianos desconocen la ley de Dios porque no leen la Biblia, son unos haraganes. Y la justicia del reino de Dios. Mire pues, Mateo 6, 31, 33. Ahí les dice Jesucristo, miren, ustedes no se preocupen de qué van a comer, qué van a vestir, qué van a dónde van a vivir, ni nada de eso. De eso tienen cuidado los gentiles que no conocen a Dios. Mas ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas les van a ser añadidas. Como una añadidura, dijo el Señor. Romanos 2, 12, 16, donde está lo que le estaba diciendo de la ley de conciencia. Primera de Juan 3, 7 era el que les estaba mencionando. Que el que es justo, practica la justicia. Porque como su Padre Celestial es justo, Él también es justo. Así que saber, dice Juan, que el que practica la justicia es justo, como Él también es justo. Y Apocalipsis 22, 11, el que ya les había mencionado, que el que es inmundo, pues, y quiere seguirlo siendo, sígalo. Y el que es injusto, pues siga haciendo lo injusto. Pero el que es justo, practique la justicia todavía. Justo, del griego dikaios y dikei, significa justo, justicia, derecho, santo, inocente, recto, fiel, etcétera. Todo eso significa dikaios y dike. De ahí viene la palabra laodicea, ¿verdad? Pero no viene al caso. Pero dikaios, justicia, estatuto, derecho, santo, inocente, recto, fiel. Y del hebreo, estas palabras, dikaios y dike, están en el Nuevo Testamento. Ahora, vea, las que se usan en el Antiguo. Sadoc, Sadik, Sadak y Yashar. De ahí viene la palabra Sadoc, de donde nació la palabra saduceo. Que ellos, miren hermano, ya se imagina esa élite de religiosos, ese tipo de religiosos que se sentían muy justos, más buenos que los demás, hasta se pusieron el nombre de los justos. Saduceo significa los que son justos, porque vienen de la palabra Sadoc, de un sacerdote llamado Sadoc. Y Yashar, que significa justo, recto, justicia,
puro, absuelto, íntegro. Esto es muy importante. Perfecto, dirigir, etc. La palabra yashar es la que se usó, es una palabra de ascendencia aramea que se usó mucho en Jueces. Fíjese pues, cuando la Biblia dice que todos los hombres, no había rey, ni profeta, ni sacerdote en aquellos días en Israel. Y cada uno hacía lo que bien le gustaba, lo que bien le parecía. Ahí se usa la palabra yashar, para dar a entender que ya no habían hombres rectos ni justos, que no habían hombres perfectos, no habían hombres íntegros. Se usa la palabra yashar. Mire, por eso nosotros no podemos tomar la historia de Israel como doctrina para aplicándola, porque fue una época de imperfección de Israel, de apostasía de Israel. Y ahí aparece Débora, que era madre en Israel, en una época de apostasía. Entiendan aquellos que defienden que la mujer puede enseñar al hombre. Si las doctrinas apostólicas dicen que no, tajantemente no. ¿Y qué más quiere oír usted? Pues ahí se usa la palabra yashar, que no habían hombres íntegros, justos, perfectos. Bueno, ahí mire usted qué hace. Y después se arregla con Dios. Vale, vamos a ver algo más interesante todavía. A medida de que vamos avanzando, mire, grandes principios divinos. La ley está al servicio de la justicia. Yo se lo voy a demostrar con pasajes sencillos. Oiga lo que dice Deuteronomio 6:25, este versículo. Oiga para qué sirve la ley. Aquí está, hermano. Mire lo que dice. Interesantísimo. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de nuestro Dios, Jehová, como Él nos lo ha mandado. ¿Ya vio para qué les dio leyes? Para que alcanzaran una forma de justicia. Pero ellos lamentablemente se quedaron trabados en las leyes. Y para ellos era lo más importante y no una forma de justicia. Y por eso se volvieron inflexibles. Mateo 23:23 es donde les dice el Señor, miren, ustedes diezman el eneldo, la ruda, el comino, las hortalizas, pero olvidan lo más importante de la ley, que es la misericordia, la justicia y la fe. No olvide esto, hermanos. Lo más importante de la palabra de Dios es que nosotros alcancemos una forma de justicia. Si no, nos vamos a quedar trabados en una religión. Miren, hermanos, así petrificados en una cultura religiosa. Y eso no es el camino de Dios. Romanos 8:3, ese sí quiero que lo leamos porque es sumamente importante, hermanos. Mire lo que dice Romanos 8:3 y después el verso al 5. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Aquí está la clave, hermanos. Para alcanzar esa justicia, no podemos solos. ¿Usted cuántas veces no probó ser bueno y justo? Y no lo logró, yo también. Pero al llegar a Jesucristo y recibir esa justificación, ya lo vamos a ver en otros pasajes, Dios, hermanos, nos hizo
renacer de nuevo en el Espíritu. Y ahí empezó a obrar la justicia de Dios en nosotros. Y empezó a justificarnos, a hacernos justos. Obras de justicia empezaron a brotar de suyo, sin imposición de nadie. Por eso es de que usted no estropee la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo, imponiendo leyes a la conciencia de la gente. Eso no es necesario. No haga eso, hermano. No, cuidado, puro gendarme. Y que no sé qué, y que no sé cuánto, y poniendo un listado de estatutos de iglesia. No, hermanos. No ponga leyes, no coma, no diga, no vaya, no haga. Eso no es así. Cuando el hombre se encuentra y es justificado por Jesucristo, por el Espíritu de Dios, aquello brota de suyo. La gente obra, mire, con libertad y con alegría, porque alegría le es al hombre hacer justicia. Dice un proverbio, alegría le es al hombre hacer justicia, pero no impuesta, pues, leyes a la conciencia. 9:30-33. Oiga esto, qué interesante. Mire, pues. Mire lo que dice aquí. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe en Jesucristo. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras de ella no por fe, sino por obras de la ley. Esas que están afectando a muchas iglesias. Les están imponiendo un montón de cosas que no manda la palabra de Dios. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Oiga, pues, le sirvió de tropiezo. Cuando, mire, a usted le imponen hasta una camisa. Los hombres tienen, así, fui a una iglesia, hermanos, me invitaron a compartir a una iglesia. Mire usted, todos los hermanos con camisa blanca, manga larga. Y por cierto que unos hermanos las tenían todas percudidas y sucias. Hasta aquí, mire. Y todos, y con corbata. Y oiga pues, y las hermanas con unas faldas hasta el ojo del pie. Y miren, unas blusas, hermanos. Y fui a otra, hermanos, donde mire, todos los hermanos tenían quitado el pelo, puros soldados. Porque el pastor había sido un, ¿cómo le dicen a eso? Ese tipo de soldados que usan boina. No me recuerdo exactamente. Un caibil. Había sido caibil y tenía militarizada toda la iglesia. Oiga eso. Bien lustrados, hermanos, mire. Es que, no, hermanos, no es así. No hay que hacer de la iglesia un sincretismo, sino que ya hay aquí, hermanos, normas para la iglesia. Sí, hombre, aquí, mire, hay suficiente material, lo voy a decir así, para que Dios nos dirija. Mire, pues, y 10:11, 1 al 4. Voy a terminar este versículo. Sí, ya lo terminé. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignoran la justicia de Dios y procuran establecer la suya propia. Oiga. Y por eso no se han sujetado a la justicia de Dios que es en Cristo Jesús. Porque el fin de la ley, oiga, es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Oiga, es meritocracia. Como quien dice, usted tiene que esforzarse. No, pero en Cristo usted solo crea en Él, búsquelo. Y Él de suyo le va a dar todas las cosas. Va. Justificados por la fe en Jesucristo. Esto es muy importante. Mire, a muchos que se sentían justos y menospreciaban a otros, y pone el caso del fariseo y el publicano el Señor. No se trata de que nosotros nos sintamos más justos que los demás y los menospreciemos. No, hermanos. Justo no hay ni uno solo. No hay ni uno, ni usted, ni yo.
Todos somos malos. Lo que nos ha dado esa justicia y el alcanzar el estatus de justos es el magno sacrificio de Cristo. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3:18, se los había leído. Mire, Hechos 13:39, ya que por las obras de la ley ninguno será justificado delante de Dios. Por eso Dios envió a Jesucristo, les dice Pablo a los judíos, y no le creyeron. Los echaron, hermanos. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Eso es maravilloso. Justificados por la fe. Se lo voy a leer. Mire, 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vea el verso 18, perdón. Mire lo que dice. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Bendito sea el nombre de Dios, hermanos, por la obra redentora de Jesucristo. Él es el que nos puede hacer justos. Usted y yo estamos vendidos a lo malo. Somos ciegos, somos de lo peor. Sí, hombre. De verdad, hermanos. Si todo lo que se nos pasa por la mente, nosotros lo ejecutáramos, se imagina qué calaña de personas seríamos. Pero gracias a la justificación y a la justicia de Dios que opera en nosotros por la fe, enderezamos nosotros, bueno, Dios endereza nuestras veredas. Y ahí, miren, hermanos, no nos salimos del camino. Y también, mire, a través del castigo. Porque el castigo justifica, dice la Biblia. Dios por medio de castigo nos ha justificado. Así de que no venga con que Dios lo soba y lo carga. Y a usted, no, hermanos, ese es un evangelio sensual. Dios, mire pues, lo lleva a usted por un camino de justicia. Y justicia no es solo dar merecido, también es recompensar, es dar a cada uno lo que merece, lo que necesita, lo que en realidad se ha hecho acreedor. Bueno, hermanos, y Gálatas 2, 15, 16, ahí le está hablando Pablo a Pedro y le dice, mira, nosotros hemos querido ser justificados por la fe, por las obras de la ley, pero ninguno de nosotros pudo ser justificado, sino solo por la fe en Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así decía el apóstol Pablo, regañando al gran apóstol Pedro. ¿Sabe por qué, hermanos? Miren, nosotros queríamos ser justificados por las obras de la ley, pero no lo logramos, dijo. Porque por las obras de la ley, o sea, por méritos propios y esfuerzo personal, por muy moral que usted sea y correcto, no va a alcanzar el estatus de justo, sino que eso es un milagro de Dios en la vida del hombre y de la mujer. Mire, a ver, ¿qué pasa? De la noche a la mañana yo tenía aquellos pensamientos inicuos y malvados y de repente cambia mi visión de las cosas. Empiezo a perder interés por muchos pecados y empiezo a buscar lo recto por esa justificación. Bendito sea el nombre del Señor. Oiga, nos conviene alcanzar el estatus de justos. Ese es el tema en realidad. Nos conviene. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque si no, vamos a ser condenados. Dios nos va a condenar. ¿Es cierto, hermanos? Eso es terrible. Mire, Isaías 3:9, ese quiero leerlo. Es bien lindo, hermanos. A mí me inspira mucho ese versículo. Miren lo que dice Isaías 3. Si usted quiere buscar
Carlos conmigo, hágalo. 3:9 al 11. Oiga estos versículos. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos. Perdón, hermanos. Oiga. La apariencia de sus rostros. Oiga lo que estamos leyendo, por favor. Prestémosle sentido. Cuando leamos, seamos exhaustivos. Y va a ver que vamos a encontrar cosas que otros no encuentran. Porque lo leen como leer el periódico. O como leer una obra literaria. Seamos exhaustivos. Mire lo que dice 3, verso 9. Mire pues estos versículos. El rostro de ellos testifica contra ellos. Pero oiga lo que veo Dios en el rostro de aquellos, por lo cual expresa esto. Mire. Porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Me voy a detener un segundo aquí. ¿Sabe qué pasaba, hermanos? Que en Israel se empezaron a tener prácticas como las naciones vecinas, que ellos se pintaban, los hombres parecían mujeres. No, oiga, si aquí está hablando de sodomitas, estos en su rostro se les mira, oiga, a sus rostros y ya no lo disimulan. Aquellos se pintaban las pestañas, las cejas, estaban muy femeninos. Y eran judíos que tenían sendas doctrinas, hermanos, sendos mandamientos de no contaminarse con las naciones vecinas. Entonces viene Dios y les dice, miren, aún en su rostro se nota, oiga, que son como sodomitas. Eso es lo que está diciendo él. Y no lo disimulan, son descarados. Ahora mire lo que dice. Pero decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Oiga, qué lindo, qué maravilloso. Díganle al justo que le irá bien, que comerá del fruto de sus manos, de esas buenas obras que hace. Porque el justo, hermanos, vio lo que hicieron aquellos y se ruborizaron, se avergonzaron y dijeron, ay, Dios mío, ¿y cómo pueden hacer esto esos? Mire, se pintaban, se ponían tatuajes, parecían mujercitas, hermanos. Es que era una tal apostasía que viene, mire, qué maravilloso. Ahora mire lo que termina. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos también le será pagado. Es que eso es lo importante, hermanos. Mire, si Dios no crea que Él va a hacer juicio. Es que de Dios no se burla el hombre, hermanos. Mire lo que dice ahora Malaquías 3. Mire, 13 al 18. Voy a leerlo rápido. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor. Y dijisteis, ¿en qué hemos hablado contra ti? Eran respondones, eran profanos. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Mire, hasta dónde llegaron las palabras profanas, hermanos, y violentas en contra de Dios. ¿De qué sirve que guardemos los mandamientos? ¿De qué sirve? Ni ponen ni quitan, no les dieron importancia. Pero mire lo que viene, oiga lo que dice Dios. Decimos pues ahora, oiga lo que decían atrevidamente. Bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y no les pasó nada. En otras palabras, y escaparon. No les pasa nada. Entonces eso son puras mentiras. Así dicen muchos. Yo voy donde las rameras, me dijo un cuate. Cuate, no amigo. Un cuate conocido que yo tengo, de años. Que nació en un hogar cristiano, hermanos.
Yo ya me convencí de algo, que todo eso es, mira, me dijo, son cuestiones de conciencia, me dijo. Porque mira vos, yo voy al burdel, me dijo. Y no me pasa nada. Ah, está bien, le dije yo. Estás atesorando ira para el día del justo juicio de Dios, le dije. Vos que sabés hacer lo bueno, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, mayor condenación tiene. Así dice la palabra de Dios. Y termino. Pero los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, tratándolos de reconvenir. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que le temen y para los que piensan en su nombre. Esa es una gran diferencia. Y serán para mí especial tesoro estos. Estos, hermanos, serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová, y los perdonaré. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces, oiga esto, os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que me sirve y el que no me sirve. Esa es la cuestión, hermanos. Ahorita no se nota la diferencia, pero sí viene. Voy a pasar a algo, mire, la conclusión. Hay grandes promesas para un justo. En primer lugar, hermanos, voy a leer en Proverbios, que es donde más están. Bueno, en toda la Biblia están las promesas para los justos. Mire, 11:8. El justo es librado de la tribulación y el impío entra en el lugar suyo. Oiga eso. Dios nos libra y mete a otro impío ahí en lugar de nosotros. A él le cae la chibolita por ser impío. Y el que es justo, hermano, se libra. Es librado por Dios. Ahora vea el verso 21. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Oiga eso. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo. 10 verso 6. Pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Oiga esto. Esas son las bendiciones. Ahora vea 21:18. Los quise poner aquí cerca. Hay un montón, hermanos, y es que esto es interminable. Por eso le dije que de justo y justicia es lo que más habla la Biblia. De juicio y de misericordia. No de infierno, como dicen muchos, ¿verdad? Mire lo que dice el 21:18. Mire qué belleza. Rescate del justo es el impío. Oiga. Y por los rectos el prevaricador. El impío por el justo es sustituido. Y el prevaricador, el malo, por el justo, hermanos. Por el que es recto. Mire, ahora, yo quisiera ver algo. En Ezequiel 14:14, verso 20, ahí hace un planteamiento Dios. Miren, si yo decidiera castigar la tierra, y en la tierra estuviera Job, Noé, oiga pues, ahí estuviera Job, ahí estuviera Noé, ahí estuviera alguno de estos, Samuel, estos tres justos. ¿Sabe cómo dice? Solo ellos librarían su vida. No podrían librar ni a hijo, ni a hija, ni a hermano, ni familiar, ni pariente, ni nada. Solo ellos serían salvos por su justicia, dice. Es que así es, hermanos. Miren, si yo soy justo, es porque Dios, miren, hermanos, movió mi corazón y gracias a Dios entendí el camino, me humillé, pasé, me bauticé y seguí adelante. Y me he esforzado con la ayuda de Dios, por supuesto. Y la de muchos hermanos, gracias a Dios. Porque eso no hay que olvidarlo, hermanos. Mire, yo le doy gracias a Dios de que tuve cerca de mí hermanos tan
correctos, hermanos, de verdad, tan justos, que alcanzaron una justicia tan grande y que me enseñaron el evangelio recto, el evangelio serio. Y miren, hermanos, muchas cosas que aprendimos. Que el justo me castigue será un favor, oiga, y que me reprenda será un excelente bálsamo. Por eso yo le doy gracias a Dios por esos hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos. Créanme que nosotros no hablamos mal de ellos. Jamás. No tengo nada que decir, hermanos. Al revés, tengo una gran gratitud y oro por ellos. Dios lo sabe. Para que Dios los sustente y los sostenga. ¿Sabe por qué? Porque nos enseñaron bien el camino. Y entonces, pero mire, si en la tierra hubiera justicia, juicio y castigo, dice la Biblia, si estuviera ahí Job, Samuel, oiga, Daniel, Noé, solo ellos librarían sus vidas, a nadie podrían librar, dijo. Oiga, ¿y qué podemos hacer? Ahora mire pues, Job 35, ya que lo tengo aquí cerca. Job 35. Ahí le dicen algo a Job. Mire pues. Si pecares, verso 6, 35:6 de Job, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano por ser justo? ¿Verdad? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al hijo de hombre aprovechará también tu justicia. Es que es a nosotros a los que nos conviene, no a Dios, hermanos. Dígame usted, ¿qué gana Dios con que usted sea justo? Los más beneficiados somos los hombres. Mire pues, ahorita me estaba acordando de un versículo que está ahí adelante, 28 de Job, que dice, y dijo el Señor, el temor a Jehová es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. La sabiduría y la inteligencia es eso, hermanos. Hay un salmo también hermoso que es, aquí está cerquita, 11:3. Oiga lo que dice. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Dígame usted, ¿qué ha de hacer el justo si fueren destruidos los fundamentos? ¿Y cuál es el fundamento? Pablo dice que el fundamento es Cristo. Afortunadamente, miren hermanos, amigos, el fundamento está tan firme y es inamovible, porque ese fundamento lo puso Dios y es Cristo Jesús. No es Pedro. Ese fundamento, esa piedra, esa roca donde está fundada la iglesia, dice Pablo, que es Jesucristo. Siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo. Eso es Jesucristo. Y miren, hermanos, yo voy a leer unos versículos. Joel 2:12. Mire cómo se expresa la palabra de Dios en Ezequiel 2:12. Oiga lo que dice. Perdón, en Joel. Perdón, hermanos, a veces me confundo, pero no es nada de fondo. Miren lo que dice Joel. Dos 12. Por eso pues dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos.
y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque Él es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Esa es una característica vivaz de Dios. Es una característica de las virtudes más preclaras de quién es nuestro Dios. Misericordioso, compasivo, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que se duele del castigo. Él no quisiera castigar. Pero oiga lo que recomienda Joel. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová nuestro Dios. Oiga, hermanos, nos conviene a nosotros arrepentirnos y convertirnos. ¿Quién sabe si Dios nos perdone, hermanos? Yo estoy seguro de que sí, porque siendo como es el Señor, por supuesto que nos puede perdonar. Ahora, fíjense, hermanos, que en Ezequiel, esto se haría demasiado largo y ya no tenemos mucho tiempo. Pero en Ezequiel dice la palabra de Dios, mire, Ezequiel 18:1-9. Ahí en Ezequiel 18:1-9 plantea otro caso de que cómo es un justo. Como un justo, hermanos, es aquel que hay un montón. Yo le recomiendo que usted lea Ezequiel 18 del 1 al 9. Ahí dice que un hombre que no hace maldad y que no se llega a mujer menstruosa, que no roba, que no... hay un montón de formas en que Dios muestra al que es justo. Y también en el Salmo 15 del 1 al 5 también muestra características de un justo. Es que no es fácil ser justo. Pero todo eso de suyo va a brotar, vuelvo otra vez, aunque sean muchas las características y muchas las demandas de la palabra de Dios, no importa. Podemos ser justos por la justificación de Cristo y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y Daniel 12, aquí lo tengo. Daniel 12, del verso 2 al 3. Dice, muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, unos para vida eterna y otros para confusión y confusión perpetua, dice. Habla de los dos bandos que se van a levantar, unos para vida y otros para condenación. Esa es la segunda resurrección, ¿va? La segunda resurrección, mire. Pero dice él algo. Se lo voy a leer mejor para que vea qué lindo es, mire, pues. Que los que enseñan la justicia, aquí está cerca. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ese es lo maravilloso. A nosotros nos conviene ser justos. Por medio de Cristo alcanzamos ahora ese estatus. Pero esfuércese, si usted no ha entrado al camino de la justificación, ruéguele a Dios que lo justifique, humíllese, reciba al Señor en su corazón, bautícese como una obra de justicia. Mire, cuando Jesucristo se fue a bautizar a los 30 años, dice que él le dijo a Juan, Juan se le oponía, no lo quería bautizar. Deja, ahora le dijo, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Él no tenía, mire, él no debía, a la verdad, no se tenía que bautizar, pero se bautizó para darnos ejemplo a usted y a mí. Jesucristo se bautizó no de niño, a los 30 años. A él no lo bautizaron a los 40 días, ni mucho menos hicieron fiesta. No, a él lo bautizaron a los 30 años para dejarnos ejemplo a usted y a mí.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Estas son las plataformas en que pueden interactuar con nosotros. Que Dios le bendiga y que el Señor, hermanos, nos ayude. Gracias a Dios por el sacrificio de Cristo, hermanos, expiatorio, que es suficiente, ya no necesitamos nada más. Mire, con un sacrificio hizo aceptos a todos los hombres. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Murió una sola vez para siempre por los pecadores. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Que el Señor les bendiga. Amén y amén.